Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estéis. Este es el tercer episodio de la primera temporada de muchas temporadas que van a seguir después del podcast Por Tierra, Mar y Aire. Hoy, como siempre, pues nos acompaña, a, están con nosotros nuestro equipo. Pues en primer lugar, Francisco. Hola, buenas noches, Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan. Buenas noches, Alex. Y Buenas noches, Alejandro. perdón. Buenas noches, compañeros. Aquí Alejandro Orel. Buenas noches a todos. El tema de tierra va a ser una introducción a los sistemas de defensa activa de blindados, que ya veréis, sobre todo para los que no conozcáis, el salto que ha supuesto. Después vamos a trabajar el tema de las OPVs en mar, de dónde vienen y a dónde van. Sin más, bueno, agradeceros las muestras de ánimo que estamos recibiendo, que para ser de un tema tan, no sé si llamar minoritario, pero desde luego popular no lo es, pues nos están sorprendiendo y agradando sumamente, nos dan fuerzas para seguir. En este sentido, agradecer especialmente a Daniel de Casus Belli Podcast en los ánimos que nos han transmitido y a todos los que estáis divulgando el podcast. Gracias todas las veces que hagan falta y os pedimos que eso sí, que sigáis divulgándolo por las redes sociales, el boca a boca, porque esto lo hacemos para que la gente lo escuche. De cara al feedback, de momento, pues seguimos temporalmente, y sé que lo tenemos que haber hecho antes, pero bueno, se hace lo que se puede. Mi cuenta de Twitter, @poliorcetes, y nuestro foro. También, además de eso, como novedad de fortuna, pues para todos los que usáis la aplicación y el servicio iVoox, que es donde colgamos el podcast, claro, ahí, como estaréis viendo, estamos respondiendo los comentarios. De hecho, para los que estáis más centrados en iVoox, pues os animamos a que trasladéis por ahí también las dudas y comentarios que tengáis sobre sugerencias para futuros programas. Y eso sí, como no cuesta trabajo, pues que le deis a la manita, like o como os dé la gana llamarlo, para que esto gane más visibilidad. Sin más, antes de empezar con la parte de tierra, quería hacer un pequeño comentario a una duda que nos han transmitido desde el foro. Nuestro compañero Silver Surfer pues nos ha preguntado por el proyecto de ametralladora de calibre pesado. Bueno, ya escuchasteis el otro día, de calibre 8,6 x 60, la Lightweight Medium Machine Gun. Y nos preguntaba, entre otras cosas, un problema real, que si esta meteora va a ser adecuada para, bueno, pues entre otras cosas, para su uso desmontado. Y un detalle que le llamó mucho la atención, que es un detalle pues ya un poco arcano y hasta exótico, que es cómo afecta la frecuencia de disparo, la frecuencia de la ráfaga, al retroceso percibido. Bien, en primer lugar, lo que se supone es que caso de ser aceptada este equipo, hasta donde se sabe, hasta donde se ha publicado, pues lo que se plantea inicialmente es conseguir un incremento de la distancia efectiva y por lo tanto una ventaja contra usuarios de modelos anteriores en calibres de menor potencia. En segundo lugar, tanto el propio equipo como la munición, el equipo está aligerado hasta un extremo perfectamente comparable a equipos anteriores de menor calibre y la munición se supone que como mínimo va a tener vaina de polímero, con lo cual para un cierto número de disparos el peso no va a ser tan superior. Ocurre, además de que lo que se busca es este incremento de distancia efectiva, ocurre que tenemos un problema que ya iremos desarrollando en futuros episodios y el problema ya lo comentamos, que es el del blindaje personal. Efectivamente, conforme se popularice, lo que mencionamos el otro día, el uso de placas ESAPI, de placas cerámicas, el problema que hay es que con las ametralladoras actuales en calibre 7,62 x 51 no se puede penetrar, al menos en un primer disparo y al menos de forma confiable, y por lo tanto es el segundo gran motivo. Y finalmente, como última duda, según estudios que se desarrollaron a finales del siglo pasado en Francia, lo que se llegó a la conclusión es que es curioso y hasta un poco antiintuitivo, pero las frecuencias entre 600 y 1200 disparos por minuto entran en resonancia, siendo el tope de resonancia justo el intermedio, 900 disparos por minuto,
de manera que afectan más al conjunto de muñeca, codo y hombro. En otras palabras, si dejamos todos los demás factores iguales, ya sea energía y demás, y peso del arma, a 900 disparos por minuto te va a generar comparativamente un retroceso menos controlable que a 1200 disparos por minuto. Suena antiintuitivo y evidentemente solo aplica, o sea, no aplica a calibres realmente pesados, pero a calibres, incluso estas pruebas se hicieron con 7,62 por 51, aplicaban. ¿De acuerdo? ¿A qué nos lleva esto? A que como esta nueva propuesta de General Dynamics se basa en que la frecuencia va a ser de 400 disparos por minuto, eso va a ayudar sustancialmente junto con el resto de mecanismos. Concretamente de lo que estamos hablando sería de que el cañón tiene retroceso corto y es esa masa que va a absorber parte del retroceso y que no tiene que absorber el buffer, para que un arma que es que aumenta sustancialmente la energía, casi la dobla comparada con las actuales, no tenga un retroceso muy superior. Respondido a esta duda, vamos a pasar al primer tema, si os parece, que es a una introducción de los APS y un pequeño comentario sobre los sistemas israelíes, sobre los productos israelíes actualmente, al menos presentados o ya en servicio. Bien, este tema lo vamos a abordar en varias entregas, al menos en una más, porque hay tal variedad ya, ha habido una auténtica explosión de este tipo de productos en el mercado de defensa mundial, que si cubríamos los productos alemanes, americanos, coreanos, turcos y sobre todo rusos, se nos iba completamente. Entonces nos vamos a centrar en esta primera entrega en productos israelíes. Hay que decir que una parte importante de la información aquí contenida la hemos obtenido de un blog que es una absoluta referencia en medios blindados a nivel mundial, que es el blog Below the Turret Ring, bajo el anillo de la torre, que se pegaron un trabajo descomunal para explicar desde la introducción hasta los detalles técnicos, yo diría que razonablemente avanzados, esta cuestión. Hay que decir finalmente, respecto a estos productos, que de lo que se habla, entre todo, es de la información de fuentes abiertas. ¿De qué estamos hablando? De que hay una parte no despreciable de detalles técnicos que no se conocen, que son confidenciales, porque entre otras cosas no es una buena idea que potenciales adversarios sepan a qué se enfrenta cuando tienes instalados un sistema de estos, con lo cual se llega hasta donde se llega. Un sistema de estos, ¿de qué va? ¿Qué es esto de los sistemas de protección activa o Active Protection Systems? O también como se llaman Hard Kills. Son sistemas de defensa de vehículos blindados, desde vehículos blindados pesados hasta incluso vehículos tan ligeros como vehículos de 4 ruedas de la categoría de los Humvees. Para mí es uno de los tipos de sistemas de defensa que más me llama la atención, porque de lo que trata es de sistemas para aumentar la supervivencia, para salvar vidas de los soldados propios. Como decía citando a Patton, la guerra no es un asunto por el cual se pide al soldado que muera por su patria, sino que un hijo de puta del otro lado muera por la suya. Y esto de que a cambio de una inversión nada despreciable de dinero, los carristas, y aquí recordemos, en español y en España no se habla de tanque, se habla de carro de combate, ojo, es muy importante eso para nuestros carristas, de que tengan más posibilidades en el futuro de salir vivos e incluso indemnes de un ataque contra blindados, pues es un tema muy, muy importante. Bien, vamos a retroceder hasta el año 1973. Estamos hablando de la guerra de Yom Kippur que enfrentó Israel principalmente contra Egipto y Siria. En menor medida contra Jordania, pero principalmente fueron norte y sur, o sea, sur y norte, esos dos frentes. 6 años antes, en una guerra que asombró al mundo, en el ejemplo perfecto de guerra relámpago, los blindados israelíes, apoyados por el resto de los recursos de armas combinadas, suyos y de cualquier ejército moderno, esto es aviación, artillería, unidad de infantería, etcétera, dieron la gran galopada desde su frontera, que su frontera pues era por la zona sur, básicamente la actual, hasta el canal de Suez. Una buena cantidad de kilómetros atravesando toda la península del Sinaí. Los propios israelíes reconocen que esa victoria, que no se esperaban que fuera tan dramática, ni ellos siquiera, les cegó un poco. Les provocó que se sobrevaloraran y que infravaloraran al enemigo, y así pasó.
iban a hacer lo mismo, porque los egipcios habían atravesado el canal de Suez y luego la línea de defensa, la que se llamaba la línea Barlev, y iban a hacer lo mismo, iban a hacer otra cabalgada de blindados para devolver a sus posiciones de salida a los enemigos egipcios, cuando de repente, a izquierda y a derecha, empiezan a reventar uno detrás de otro los blindados israelíes. Hay un primer momento de desconcierto, no se sabe qué estaba pasando, y lo que estaba pasando es que en los primeros días de enfrentamiento, los sucesivos campos de batalla se empiezan a quedar cubiertos de finos cables de acero, y estos cables eran los cables de guiado de unos misiles que aparentemente parecían poca cosa. Eran unos misilitos que cabían en una maletita como de irte de picnic, que se llamaban los Matriushka, en código OTAN AT3 Sager, y que, aunque eran limitados porque no eran semiautomáticos, la persona tenía que manejarlos con un joystick, que manejar esa cosa no era nada fácil. Bien, personal bien entrenado lograba el suficiente número de éxitos como para parar prácticamente en seco cargas de blindados simplemente con infantería. Eso supuso un shock brutal para los mandos israelíes, y en aquella época yo he hablado con carristas jubilados que participaron en esos combates, pues se tuvo que recurrir a lo que se pudo. O sea, llegó un momento en que los carristas israelíes se enfrentaban en la primera semana: o tenemos que frenar esto, o si no, el que se acaba es el propio país, y de hecho lo pagaron con sangre en el frente norte. Pero en el frente sur lo que hicieron fue cambiar, o sea, retrasar las operaciones de los egipcios, cediendo espacio poco a poco, mientras se desarrollaba como se podía algo para contrarrestarlo, que fue básicamente emplear de manera extremadamente liberal el fuego de ametralladora a todo lo que se viera y se moviera, no para dar, sino para mantener las cabezas bajas de los tiradores de Sager o de RPGs, de granadas propulsadas por cohetes, y misiones prácticamente suicidas de excavadoras con blindaje de fortuna, que lo que hacían era excavar hacia adelante un pequeño trecho para construir un obstáculo, tratar de enterrar una trinchera, pero la vida media de un conductor de esas excavadoras estaba medida en horas, y lograr el hueco suficiente como para frenar a estas personas y ya no hacer las grandes cabalgadas, pero sí volver a actuar. Eso supuso un shock. En su momento lo que se pensó fue que pues solo 60 años después de inventar el tanque se estaba viendo su fin, porque ¿cómo se iba a luchar contra estos medios? La solución vino en la industria por una generación absolutamente nueva, un salto generacional importante en el diseño de carros, que primó la protección sobre otras consideraciones. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los carros que nosotros empezamos a recibir en aquella época, nuestros famosos Mickeys de procedencia francesa, los AMX-30B, eran carros que anteponían la ligereza y la velocidad a la protección. Se demostró en el 73 que eso era un error, que no podía ser, que era condenar a la muerte a los carristas, y esa filosofía de diseño se cambió por otra en la cual prácticamente se doblaba el peso del vehículo, se lo hacía lo más bajo posible dentro de nuestros estándares, y sobre todo esa subida de peso se traducía en unos nuevos blindajes multicapa con diferentes compuestos para parar en la medida de lo posible sobre todo los misiles guiados y las granadas propulsadas por cohete que penetran el blindaje empleando un chorro de plasma producido por la explosión detrás de un cono de cobre. Así es como funcionan. Otro día lo explicaremos con más detalle, pero hoy quedémonos con que no penetra con velocidad, sino con la explosión de su carga, ¿vale? Esto en su momento lo que produjo fue modelos como nuestro Leopardo, con un blindaje realmente eficaz en el frontal contra estas cargas, como el M1 Abrams norteamericano, sobre todo a partir de la versión A1, como las últimas versiones del T80, el Leclerc francés, etc. Aquí estamos, sin embargo, ante un dilema, como se suele decir, flecha-escudo. Alguien inventa una flecha mejor, que eso provoca que se invente un escudo mejor, que eso provoca que se una y otra vez hasta que la situación no se estabiliza o hay un invento que descabala todo. Por ejemplo, el blindaje de infantería en su momento, la armadura de infantería,
tuvo que modificarse con la introducción de la ballesta moderna en la Edad Media, que la acababa, vaya, teniendo cierto grado de invulnerabilidad frente a los disparos de ballesta y sobre todo de arco. Pero estas sucesivas mejoras de flecha y escudo acaban con la introducción de la pólvora, que hace inútiles las armaduras medievales, ¿vale? En este caso, sí. No, yo te quería comentar, Juan Luis. Bueno, Juan Luis Poliorcetes. A mí me gusta decir las dos cosas. Juan Luis y Poliorcetes en el foro, ahí en Por Tierra, Mar y Aire. Que efectivamente cuando comentabas esto, estás comentando el tema del shock que supusieron los AT3 Sager en Yom Kippur, ¿no? Y otros ejemplos, que es cierto que a pesar de la continua inversión en I+D+I, ¿no? En investigación e innovación, en material militar, pues para mantener niveles de disuasión, pues para mantener un nivel tecnológico adecuado, es cierto que en varias ocasiones, no digo que siempre ni que sea la norma, que no es el caso, pero es verdad que en más de una ocasión han sido este tipo de shocks que han venido dados por un enemigo que se suponía que no tenía ese nivel, ¿no? O esa capacidad, los que han hecho ya, como dices tú, crear un cambio de paradigma, ¿no? También con los misiles antibuque en su día, con las victorias iniciales que tuvieron no esperadas, este ejemplo, y como estabas poniendo este otro, ¿no? Del blindaje personal, que realmente son en ese es cuando se ponen a prueba en guerras estos sistemas de arma y por desgracia para el que lo sufre, claro, resulta que tiene algún talón de Aquiles que justo es el que le pillan, esto supone siempre un shock brutal y un cambio a partir de ahí impresionante. Es muy interesante en la historia este tipo de casos, que ya contarás más, Pero claro, porque es aquí viene un segundo shock. Aquí ya suponíamos que bueno, que habíamos dado otro pendulazo y que el blindaje protegía sobradamente. Bueno, pues resulta que los rusos, y aquí he de hacer una explicación, como sabéis, nuestra norma, tanto del foro como del podcast, es no se habla de política y en el podcast vamos a ser especialmente rigurosos hasta entender por política hablar todo lo que no sea de temas exclusivamente de defensa de los rusos, ¿vale? Porque podríamos entrar muy rápidamente en cuestiones hoy en día bastante candentes y nosotros no trabajamos eso, nuestra comunicación, el esfuerzo del podcast y del foro va por otra parte y la prohibición de no politics se ha demostrado como absolutamente necesaria para que el foro siga todo el tiempo que ha seguido, ya para 12 años, casi 13, y esperemos que dure otro tanto el podcast. Entonces, solo explicando el tema de puramente táctico ruso, los rusos tienen dos guerras, como sabemos, en Chechenia, 1994-1996 y 1999-2008. La de 1996 acaba con su relativa derrota, pero bueno, en tanto que no fue victoria, ya fue derrota. ¿Por qué? Porque, bueno, eran los tiempos de la década perdida, cuando los rusos se encuentran tras la desaparición de la Unión Soviética con verdaderos problemas, sobre todo financieros, pero también morales en la tropa de formación, etcétera, y cuando ocurre una rebelión en Chechenia, ponen por delante a lo que tienen, como pueden, etcétera. Y se encuentran con que los chechenos, que tienen ya cierta experiencia de combate en otros lugares y que han intercambiado experiencias con los mujahidines afganos, etcétera, pues no quieren ser blancos de prácticas y aprovechan el terreno lo mejor que pueden, y el mejor terreno que pueden es la ciudad. Que la ciudad, como estamos viendo todavía lo que queda de guerra, esperemos que acabe pronto en Siria, es el terreno más infernal posible para el combate. En este caso, lo que ocurre es que blindados modernos, realmente lo mejor que tenían los rusos en aquella época, empiezan a caer como moscas, porque claro, frontalmente te van a aguantar el impacto de un RPG. Pero si pequeños equipos, lo que se llaman de hunter killers, de cazadores asesinos, es una traducción muy literal, pero quedémonos con ella, suben a los tejados o a plantas elevadas y desde ahí, y desde ángulos que no son el frontal, que es lo que está siempre más protegido, y sobre todo desde arriba, disparan al carro, pues el carro es vulnerable. Si los carros van en columna por una avenida no muy amplia, destruyen el primero y destruyen el último, los que están en medio están o que no pueden salir o casi. Y hubo derrotas de unidades blindadas verdaderamente significativas. En la Segunda Guerra de Chechenia, lo que recurrieron los rusos, y perdóname que insista con lo de no politics, esto es una descripción de lo que voy a explicar, no hay ninguna lectura ni valoración.
decidieron, y aquí, por cierto, invito a quien lo escuche que no esté de acuerdo a que nos emita comentarios, incluso si quiere participar y ofrecer algún tipo de información adicional, a reducir parcialmente las 3 dimensiones de un entorno urbano en 2. En otras palabras, cuando dentro de la capital de Grozny había un espacio de mucha resistencia de los chechenos, pues emplearon artillería, incluyendo su Tiulpan, su mortero 240 milímetros con munición destructora de casas, sus lanzadores de munición termobárica, que no tenemos equivalente en Occidente, los Tor 1 Buratino, que cuando disparaban su carga de, creo, 12 cohetes, una zona de 200 por 400 metros caía abajo, y quien estuviera dentro era casi imposible que sobreviviera. Y funcionar, lo que se dice funcionar, funcionó evidentemente. Pero ni para nosotros, pero tampoco para ellos, es la forma deseable. Hemos evolucionado lo suficiente como para que en conflictos limitados una de las cosas que se busquen es no provocar destrucciones insuperables y tremendas. No se puede liberar una ciudad destruyéndola de arriba abajo. Ellos tampoco querían eso. Lo que pasa es que, ante todo, y desde su punto de vista, que, perdóname la tercera aclaración, tampoco justifico, solo describo, querían reducir sus bajas comparado con la sangría que sufrieron en la guerra anterior. ¿Con qué nos encontramos? Con una situación, aparentemente un callejón sin salida. Volvían las viejas voces negativas sobre el carro, porque el carro es un sistema militar que desde su invención ha tenido detractores increíbles. Hay otro episodio que nos puede quedar es hablar de entre los años finales de la Primera Guerra Mundial y principios de la Segunda, como había detractores que decían que el carro no iba a sobrevivir. Muy divertido, ¿verdad? Bien, pues los detractores vuelven a hablar tras Grozny que el carro ya está superado, que las municiones antitanques son tan poderosas, son tan flexibles. Recordemos, por ejemplo, que los Javelin de Estados Unidos hacen ataques top-down. El Javelin sube unos cientos de metros, bueno, un par de cientos de metros hacia arriba y ataca al carro desde arriba, con lo cual aprovecha un blindaje mucho más delgado, ¿no? La cantidad y variedad de los sistemas antitanques es tan grande que tampoco era tan irracional hablar de esto. Pero claro, es que ocurre otra cosa. Y el problema que tenemos es que el carro de combate es una pieza esencial en las doctrinas nuestras de la OTAN, rusa, china, etcétera, de todas de armas combinadas. Hoy en día la guerra convencional es un asunto de armas combinadas, esto es de combinar los recursos que se disponen, la totalidad para buscando la optimización en cada situación dada, emplear la infantería combinada con los carros de combate, combinada con artillería, combinada con la Fuerza Aérea del Ejército, combinada con la Fuerza Aérea FETEN, lo que uno quiera. Y el carro aquí es esencial. Es más, como ejemplo ya muy particular, lo que se ha demostrado en la larguísima campaña afgana, para sorpresa de muchos, es que el carro de combate a los canadienses les ha dado unas capacidades que otros muchos hemos carecido de ellas. Esto es, ya no solo poder resistir de un ataque frontal debido a esos grandes espacios que tienen en Afganistán de prácticamente todo, sino que precisamente por eso su mera presencia disuadía a los talibán y otros adversarios de liarla porque sabían que les iban a dar los del pulpo. Así las cosas, el carro es muy importante, hay que mantenerlo. Es un sistema de defensa, es un sistema ofensivo y es un sistema disuasorio. Y entonces, desde finales del siglo pasado, y siendo de ello pioneros los rusos, lo que se han desarrollado han sido una serie de sistemas que son, la verdad, bastante increíbles. Y bastante increíbles veréis por qué. Imaginaos jugar al béisbol de verdad. No hacer el chorra con una pelota y un cacho de madera, como hacíamos los niños, al menos en mi barrio, sino FETEN. O sea, con un lanzador que tira la bola muy rápido, un bateador que sabe hacer muy bien las cosas, los profesionales americanos o cubanos. Y bueno, pues esa persona tiene que atizar a una bola que va bastante menos de 100 metros por segundo, no sé cuál será la velocidad, 30, 40, no tengo ni idea porque de béisbol, nada. Y los muy buenos bateadores no aciertan siempre ni mucho menos, aciertan lo suficiente como para no ser eliminados. Es una acción, como sabéis, nada fácil. A ese objeto que viene volando hacia ti, con tu palo,
darle un porrazo y lanzarlo para alguna parte. Vale, pues ahora vamos a cambiar un poquito los términos. Vamos a cambiar esos, pongamos por caso, 30 metros por segundo de la bola de béisbol por 10 veces más, por 15 veces más, por 20 veces más velocidad. De 360 en muchos casos metros por segundo, la velocidad del sonido a nivel del mar, hasta en algunos casos doblarla. ¿Vale? 360 es bastante habitual, al menos 200 y pico es muy, muy habitual. Hablamos de que ya no solo ocurre eso, sino que cuando tú juegas al béisbol, ves al fulano de delante que va a tirar la pelota. Aquí el adversario no dice, perdón, señor carrista, que le voy a tirar con un misil. No, va a buscar el momento más oportuno a su favor para tratar de destruir el carro, ¿verdad? No va a avisar. Y en tercer lugar, no va a disparar en una explanada inmensa donde se le ve perfectamente. Va a buscar las condiciones que favorezcan su indetectabilidad. Si puede ser, en algunos casos se puede, desde dentro de un edificio, si no, dentro de unas ruinas, al lado de unos arbustos, lo que fuera, que se le vea lo menos posible. Entonces, imaginemos que esas personas tiran desde 1 kilómetro. Muy bien, pues ahora, en 3 segundos hay que detectar que de entre todo el follón que hay de objetos, restos, residuos, arbustos, etcétera, viene un pequeño objeto a toda mecha hacia el carro, hay que detectarlo, evaluar la amenaza y si se evalúa que va a impactar contra nosotros, empeñarla con un medio que lo acierta e impide de una manera o de otra que lo derribe. Bien, creo que ha sido bastante visual. Lograr eso ha sido una hazaña tecnológica brutal, porque en muchos casos el tiempo de reacción, si se dispara desde, pongamos por caso, en menos de 150 metros, es de menos de 3 décimas de segundo, pero reacción es la total. Detecto con el sistema, normalmente un radar, que viene la granada, calculo una solución de tiro y le tiro mi cosa. Eso evidentemente no lo puede hacer una persona, es literalmente imposible, pero siendo totalmente automático, ha costado mucho, décadas de desarrollo, llegar a soluciones maduras. Como digo, valía la pena tanto a nivel personal, porque estamos salvando vidas de carristas, como a nivel colectivo de ejércitos nacionales. Estamos manteniendo un activo y viable un recurso absolutamente esencial, que es el carro de combate. ¿Vale? Entonces, vamos a explicar cómo funcionan a través de la descripción de los modelos israelíes más importantes. Hay 3 tipos, vamos a cubrir 3 posibilidades con 3 modelos. El primero, el más maduro, el más sencillo, el más económico y en algunos aspectos el más limitado, es el sistema Trophy. A lo mejor os suena. De hecho es el más conocido porque los otros son relativamente menos conocidos. El sistema Trophy es un sistema ya probado en combate. En la guerra de 2006, que no la he mencionado, pero también fue un shock, la guerra de 2006 en Líbano, el ejército israelí, bueno, luego ellos mismos tienen, porque es una cosa admirable del ejército israelí, hicieron un estudio muy en profundidad, la comisión Vinograd se llamó, para evaluar qué es lo que había pasado, qué falló, y no se cortaron un pelo, no era para cubrirse las espaldas, no, el perro se me ha comido los deberes, no, había que buscar cada fallo posible, identificarlo y buscar soluciones. Y entre ellas perdieron más jarristas de lo que pensaban, porque los adversarios, los combatientes de Hezbollah, militarmente hablando, han pasado de ser un grupo terrorista a una fuerza prácticamente convencional, o si se quiere híbrida, de gran eficacia, entrenamiento y moral. Entonces estas personas pues se buscaban las posibilidades de tirar contra los anteriormente considerados casi inmunes Merkabah, con granadas propulsadas por cohete, sobre todo daba muchísimo miedo los RPG-29 Vampiro, que lleva una carga en tándem y es muy potente, tirarles desde los lados y puede ser desde atrás, etcétera. Como resultado, perdieron mucho más jarristas de lo que ellos esperaban. Y ya en aquella época se disponía de la primera generación de este sistema que vamos a describir, del Trophy. Ante esto, lo que hubo fue un cambio muy decisivo en las prioridades y se decidió que lo más rápido posible el mayor número de vehículos fuera dotado con este sistema. Este sistema inicial a expensas de que se desarrollaran otros. ¿Cómo funciona?
Pues este sistema, como funciona, es que tiene una serie de paneles de radar planos en los lados y el frontal de la torre y que detectan si se dirige hacia ellos un misil antitanque o una granada propulsada por cohete. Insisto, esos famosos RPGs que habréis visto como mínimo en videojuegos y si os interesa más el tema es muy conocido, ¿no? Si el sistema calcula que va a impactar contra el vehículo, lo que ocurre es que el lanzador es un lanzador orientable que en el momento preciso detona una pequeña carga, una pequeña caja que lanza un cono de metralla directo desde el carro hacia el objetivo. Un cono de metralla más muy focalizado, o sea, no es una explosión, entre comillas, típica, o sea, está típica de metralla, me refiero que es radial, sino que está más concentrado. Claro, cuanto más concentrado, más fragmentos va a haber para una sección del cono a una distancia determinada y por lo tanto es más posible que acierten a lo que quiere destruir el carro, ¿no? Y entonces lo que va a ocurrir con este sistema es que, como digo, va a lanzar un cono de metralla contra la amenaza, contra la granada propulsada por cohete o contra el misil, y como mínimo pues va a lograr el número suficiente de impactos como para que, si no explota en el aire, al menos le cause los suficientes daños como para que el posterior impacto contra el carro no sea tan letal como podría serlo. ¿Vale? Esto tiene una ventaja importante, que es el sistema ADS funcional, el sistema de defensa activa funcional más barato que existe. O sea, lo único que hay que hacer, y no es poco, pero lo único que hay que hacer es calcular la solución de tiro. A partir de ahí, el sistema se orienta y lanza su cono de metralla. Claro, esto tiene un problema, y el problema que tiene es que es el que tiene la zona de peligro más grande. Esto es, el carro, las más de las veces, no va a ir solo. El carro, las más de las veces, va a ir acompañado de infantería. Bien, pues podéis imaginar lo que le puede pasar a un infante si ese cono le pilla, aunque sea de lateral. Es absolutamente mortal. Esto lo que ha provocado es que aquellas unidades que tienen instalado el Trophy, los infantes tienen que guardar ciertas distancias y hay ciertas normas y métodos para el movimiento para minimizar o incluso de la medida posible anular que cuando el Trophy se ponga en funcionamiento, aquí no hay nada que decir, o sea, si el Trophy está activado, el sistema decide automáticamente y lanza y no hay más, pues que no acierte a tus propios hombres, pero no solo hombres, sino que el cono es peligroso para vehículos sin protección, o sea, la metralla, como pillen varios fragmentos, van a penetrar un vehículo sin protección sin el más mínimo problema, ¿no? Después de esto, hay un problema adicional que es que, bueno, pues esto es un asunto muy serio. Esto es un asunto que se vive o se muere, familias de luto, etcétera, y la gente, excepto casos muy particulares, no tiene muchas ganas de morir, precisamente. Y por lo tanto, personas que piensan al otro lado van a tratar de superar este obstáculo. ¿Cómo se puede superar actualmente un sistema de defensa activa? Pues muy fácil. Bueno, muy fácil, no, en absoluto, perdonadme, pero al menos sí es factible, que es reunir el número suficiente de lanzadores para que en vez de tirarle una granada propulsada por cohete, le tiren 2, 3, 4. ¿Vale? Bueno, 4 quizás para un solo vehículo no es nada fácil lograrlo en un corto espacio de tiempo, pero al menos más de una. ¿Cuál es el problema que tiene el Trophy? Recordemos que en el propio vehículo ha reventado un pequeño almacén que ha lanzado el chorro de metralla contra la granada o contra el misil. Bien, reponer ese pequeño almacén y preparar para una sucesiva explosión no es lo más rápido que podría ser. Y por lo tanto, si se disparan 2 granadas en rápida sucesión, no es fácil que pueda empeñar las 2. Además, como insisto, lo que se produce es una explosión en el techo del carro, por más que el carro esté protegido. Esto lo que provoca es que no pueda tener un segundo lanzador al lado porque es muy probable que le afecte el cono de metralla. Por lo tanto, el límite actual es un lanzador por lado. Así explicado. De todas maneras,
es una opción que ya se está adoptando por algunos otros ejércitos a los que se los ha ofrecido los fabricantes israelíes por un motivo, porque es el más barato. Y aun con todos estos defectos, con esta imposibilidad o dificultad para empeñar a más de un blanco muy consecutivo, la posibilidad de dar a los carristas que monten en sus vehículos, monten este sistema, caramba, es un salto muy importante de protección. Hasta se podía incluso llegar a pensar que carros más anticuados, que no se les puede poner, o salvo a precios exorbitantes, un blindaje renovado, capaz de afrontar amenazas contemporáneas, les está dando una oportunidad. Este producto ya ha tenido éxito, pero bueno, tiene las limitaciones que tiene. El segundo producto se llama Iron Fist o Puño de Hierro y es un producto que surge de un largo programa de cooperación entre la industria alemana y la israelí. Es un producto muy diferente, es un producto más avanzado y que lograr el éxito ha sido todavía más una hazaña tecnológica más importante. ¿Por qué? Porque este no lanza un cono de metralla. No es de metralla, es de fragmentos conformados, pero dejémoslo en metralla. Este no funciona así. Este lo que hace es, partiendo de un radar derivado del primero, detecta la amenaza, la evalúa y en el momento apropiado le lanza una pequeña granada. Una pequeña granada en su trayectoria que va a explotar a un máximo de 80 centímetros de distancia. Esta granada es de alto explosivo, no está diseñada para que fragmente, aunque evidentemente pues, algo va a fragmentar, pero su efecto se basa en la onda expansiva. De manera que a esa corta distancia la explosión produce que una granada o un misil que por su propia naturaleza no están blindados reviente o al menos reciba suficientes daños como para eliminar la mayor parte de la amenaza. Y además hay otra cosa muy importante, que es que esto va a ser, yo personalmente creo que aquí la industria es un poco demasiado optimista, pero lo mismo soy yo como aficionado que se equivoca y que soy demasiado pesimista. ¿Por qué? Porque lo que se dice es que a no mucho tardar se va a lograr una granada que no sea útil solo contra misiles o contra granadas propulsadas por cohete, sino contra proyectiles de carro de combate, proyectiles de muy alta velocidad. Recordemos, pongamos por caso, por poner un término medio abstracto, ¿vale? Un misil contra carro te va a volar a velocidad de sonido. No es así, pero quedémonos con el ejemplo, ¿vale? 360 metros por segundo. Muy bien. Un proyectil subcalibrado y estabilizado por aletas del 105, del calibre anterior, vuela a 1400 metros por segundo. Esto es casi 4 veces la velocidad de un misil. Los proyectiles equivalentes de nuestro Leopardo de más calibre y con un cañón más largo, el L-55, logran hasta 1800 metros por segundo, más de 5 veces la velocidad de un misil. Si dispara a 900 metros, hay medio segundo para reaccionar. Pero es más, poner a la granada en la trayectoria de colisión con ese proyectil de carro, al momento preciso al que pueda reventar, a mí me parece que es algo, joder, si no es alienígena, poco le falta. O sea, es realmente una capacidad de reacción absolutamente precisa y exquisita. Pero bueno, es lo que se dice y como tal lo cito, ¿vale? Lo que sí que está claro es que ya sí se puede lograr que esta granada reviente a 80 centímetros de un misil volando a velocidades de misil. Eso ya se ha comprobado y ya funciona. ¿Cuáles son las ventajas? Muy bien, en primer lugar, que la zona de peligro se reduce bestialmente. No es un cono de metralla, sino que es una explosión. A ver, si te pilla justo al lado, pues a entregar la cuchara, no queda otra, pero no es como el otro caso. En segundo lugar, puede reaccionar mucho más rápidamente. ¿Por qué? Porque los lanzadores son múltiples. Y entonces, el resultado de esto es que se puede disparar, en vez de, se calcula, a ver, aquí ya estamos hablando de cifras no muy precisas conocidas. Eso no se ha hecho público con precisión, pero entre 2 y 3 veces más rápido que lo que podría empeñar un trophy a blancos múltiples. Sin embargo, seguimos teniendo limitaciones. Esto no es el bálsamo de Fierabras ni es una solución mágica.
¿vale? Aquí no hay magia ninguna, solo tecnología. Y los otros desarrolladores no se quedan quietos. Volvemos a hablar otra vez de lo mismo. Escudo y flecha, escudo y lanza, esos ciclos, ¿vale? Los rusos, insisto, no se han quedado quietos y han diseñado una granada propulsada por cohete particularmente apta para vencer a estos sistemas y a los suyos propios, todo dicho sea de paso. Realmente no es una granada, sino que son dos, que se disparan con muy poquita diferencia de tiempo, suficiente para que mantengan la misma trayectoria y vayan separados unos 15 metros de la una de la otra. La primera es una chiquitita, no recuerdo ahora mismo, y perdonadme que no tengo el dato, entre 30 y 40 milímetros, muy ligerita, y que vuela adelante y cuyo único objetivo es activar un sistema de defensa activa. Centésimas de segundo después, a unos 10 metros, pero la suficiente distancia para que estas granadas le afecten poco o nada, vuela la principal, la granada del calibre que sea 120 milímetros, por ejemplo, y con una carga en tándem suficiente para reventar, si no en el frontal de un M1, poco le faltará. Y claro, superando, como acabo de decir, a un sistema tipo el Iron Fist. Bueno, sí, esto ya es un problema, de acuerdo, y con el sistema actual no tengo muy claro que se pudiera vencer con facilidad, pero no podemos olvidarnos de la diferencia realmente relevante, que sería un Iron Fist o nada. Pues entre un Iron Fist y nada, encima que lo puedes emplear más cerca de tus infantes, mucho mejor el Iron Fist, ¿verdad? Sobre todo porque además tus adversarios van a manejar más modelos previos de misiles o de granadas propulsadas con cohete, no la última y más vanguardista que se disponga en ese momento. Hay que decir aquí, sin embargo, que el Iron Fist, perdón, el Trophy, el anterior, el que lanza un cono de metralla, supondría una pequeña ventaja. Parcial, pero bueno, oiga, que es para no despreciarlo. ¿Y qué es? Que recordemos que estas dos granadas propulsadas por cohete siguen la misma trayectoria muy parecida, ¿vale? Probablemente menos de un minuto de ángulo de diferencia, bastante menor, de hecho. Ese cono de metralla va a ir en camino de la primera, pero probablemente como el cono, como su propia naturaleza indica, se va a ir expandiendo, es bastante más posible que afectara a la que importa que no la granada de un Iron Fist. Bueno, ya explicado esto, yo no sé hasta qué punto os he transmitido con precisión el asombroso logro que supone un Iron Fist y ni te cuento ya un Trophy y ni te cuento ya un Iron Fist. Y termino con una sola reflexión. A la dificultad anterior de detectar, calcular la solución de tiro y empeñar una granada propulsada por cohete en décimas de segundo, en este caso, supone lanzarle la granada y que la granada con una espoleta programada reviente en las 10 milésimas de segundo precisa para que quede la explosión a 80 centímetros. Es una barbaridad. A mí me lo cuentan a finales del siglo pasado y hubiera pensado que para la Guerra de las Galaxias bien, pero que la vida real era imposible. Pues resulta que no, que hay ingenieros muy listos y que lo han logrado. De hecho, para ir terminando, el Iron Fist ya se está combinando una solución realmente elegante en términos de diseño que se llama la flecha brillante o Bright Arrow. ¿En qué consiste? En combinar un par de lanzadores de granadas Iron Fist con una estación de tiro remoto. Esto es, con una ametralladora que está controlada por dos servos que se mueven en dos direcciones y que se apunta desde el interior del vehículo. Con eso que tenemos tanto la protección del carro, exactamente igual con Iron Fist, como además una meteora de 7,62 que se puede utilizar para empeñar una amplia variedad de objetivos. Cumplimos empleando el muy limitado espacio del techo de una torre, cumplimos dos objetivos, eso sí, sabiendo que, llegado el caso, el jefe de carro que va a manejar esa estación la tiene que soltar cuando el sistema active el ADS, porque hay que empeñar la amenaza más chunga, ¿no? Y finalmente, el último producto del que quería hablaros hoy, para que veáis el conjunto de posibilidades que al menos tienen los productos israelíes y que otros fabricantes también ofrecen equivalentes, como veremos, es el Trophy aligerado. Y este es un sistema de caja. Es un sistema de caja que, atención,
se pretende o se ofrece para montar en vehículos a partir del tamaño de un Humvee, sin blindaje digno de mención. Son una serie de cajas que se extienden por los laterales, por cada uno de los dos laterales del vehículo, y sumadas a dos sistemas de detección. Radares más pequeños y menos potentes, porque evidentemente aquí hay un problema adicional, que eso lo saben muy bien Francisco y Alex, que es la capacidad de generación eléctrica del vehículo. No es lo mismo lo que te puede generar un carro de combate que la potencia eléctrica que te genera un vehículo normal o un vehículo de las dimensiones de un Humvee. Pero bueno, para esas dimensiones pues tienes unos radares de un alcance razonable, de unos cientos de metros, que van a detectar una amenaza y, llegado el caso, si la amenaza realmente va a empeñar, o sea, va a empeñar a nuestro vehículo, una segunda serie de sensores, en este caso electro-ópticos, lo que van a hacer es detectar el movimiento de esa granada en el rango de unos pocos centímetros. ¿Por qué? Porque cuando sea el momento preciso, cuando esté a menos de 10 centímetros de impactar contra el vehículo, desde el lateral de la torre, esa serie de cajas que han ido colgando, si buscáis para ver la foto Trophy LV, es como se llama el sistema, van a explotar por separado la que le toque, lanzando una pequeña descarga de metralla justo hacia abajo en la vertical, de tal manera que le acierte justo la cabeza de la granada y por lo tanto que si no la desactive, que sea suficiente junto con la protección que tiene el vehículo para salvar la vida de los tripulantes. Esto solo funciona contra granadas del tipo RPG-7. Contra granadas mucho más grandes, o no te cuento ya misiles, no es funcional porque no es suficiente como para detener el puro efecto de 50 kilos, pongamos por caso 40 kilos, volando a 360 metros por segundo contra el coche. Aunque solo impacte eso, el destrozo ya es sustancial. Pero bueno, una vez más, entre eso y nada, os podéis imaginar cuál es la diferencia, es sustancial, por no hablar de que, coño, empeñar muchos Humvees o sus sucesores con misiles anticarro que cuestan $100.000 en adelante, pues no está riendo la ganancia. Y hasta aquí el repaso de los sistemas de defensa activa. Como podéis ver, han sido un salto tecnológico muy considerable que inauguran un nuevo ciclo de ataque y defensa en relación a los blindados, que prolongan la vida de nuestros blindados y a mí lo que más me importa, que están pensados para salvar la vida de nuestros carristas. En España, hasta donde sé, y corregidme si me equivoco, todavía no hay una dotación presupuestaria, debido al enorme esfuerzo que se hizo en nuevos materiales de defensa a principios de siglo, para dotarnos en cantidad suficiente de estos sistemas. Pero otros socios europeos ya lo están haciendo y es cuestión de tiempo que lo acabamos haciendo porque la diferencia para los carristas no hay más importante, es diferencia entre la vida y la muerte. Espero que os haya gustado y os dejo con Francisco. Bueno, vamos con el tema de hoy. Resulta curioso que sin haberlo programado hayas comentado tú cambios radicales en el uso de los medios acorazados, porque ahora también en la misma época hubo cambios radicales en los medios navales y con origen en ambos casos en las guerras árabe-israelí. Cuando el otro día comentasteis que íbamos a tener una nueva sesión, pues andaba yo dándole vueltas de qué vamos a hablar, qué podíamos plantear, y de repente, a raíz de unos comentarios en el foro hace una semana y media, a un post sobre la recepción por la Marina surcoreana de la cabeza de serie de unos nuevos patrulleros, el proyecto PKX, pues hubo algunos comentarios de gente respecto al tema de los armamentos en este tipo de buques. Y por ahí me vino la idea, porque el armamento de patrulleros y por asimilación los OPV, que para el que no lo sepa, son Offshore Patrol Vessel, o sea, patrulleros de aguas lejanas, siempre lleva unas comparativas muy beligerantes y a desvirtuar
a estos últimos y llevarlos a un escalón para el que no fueron pensados y no están preparados. De ahí me vino la idea y por eso planteo hoy hablar del tema de este tipo de buques para matizar un poco la separación entre unos y otros. Con una serie de detalles yo creo que va a quedar bastante evidente y de que el día que se hable de buques patrulleros y de OPVs vamos a entender perfectamente por qué unos se construyen de una manera y otros de otra. Para centrarnos, un buque offshore, esta definición está sacada de los buques suplis que se utilizaban en la industria del petróleo ya desde hace bastantes años. Este tipo de buque es el encargado de vigilar las aguas jurisdiccionales y la zona C, o zona económica exclusiva. Entonces estos buques no podemos entenderlos sin hablar de aguas territoriales. Es impensable que con los medios que se venían utilizando pues en la Segunda Guerra Mundial, aunque allí había gran variedad de material por todo el batiburrillo que estaba sobrante, pues se pudiese realizar este tipo de trabajos y más al día de hoy en que las condiciones ya no son las mismas, ya no es un servicio militar obligatorio, la gente es profesional y se tienen que plantear las estancias en el mar de una manera completamente distinta e incluso la propia legislación en materia de trabajo, que más tarde que pronto pues también va entrando en cuarteles y buques, te obliga a que estos barcos funcionen de una manera bastante diferente, aunque muchas de las aplicaciones en estos tipos de buques se han utilizado con posterioridad en barcos más grandes como fragatas, destructores y cosas por el estilo. Como decíamos, no se puede hablar del OPV sin hablar de las aguas territoriales. De antiguo, pues aquí lo que estaba en vigor era el derecho romano de que el mar era libre. Y en el siglo XVIII, un holandés de nombre y apellidos impronunciables, pues sentó el precedente del principio de la soberanía marítima y consiguió asignar las aguas territoriales pues a una distancia de 3 millas y se consideraban aguas territoriales esas 3 millas desde los vértices más exteriores que se utilizaban de referencia en la geografía de un país. Que al final esto se convirtió en la célebre regla del alcance de la bola del cañón, que la planteó un italiano. Prácticamente 3 millas era lo que podía un cañón de la época lanzar un proyectil. Y ahí quedó y con ese nombre se materializó durante muchos años. Pero esto siempre tuvo muchísima polémica, ya que los países no respetaban las normas porque todo el mundo estaba interesado en sacar tajada de la riqueza, tanto que pudiera haber en las plataformas continentales, y en aquellos momentos pues era con la pesca, como de los derechos de paso de buques por esas aguas. Eso llevaba a una fuente de fricción entre países y conflictos armados en gran cantidad de veces. Entonces, hasta el siglo XX, la Sociedad de Naciones y la Conferencia de La Haya pues no lograron ningún acuerdo para establecer la anchura del mar territorial. Sí se reconocía la zona contigua de las 3 millas y llegó un momento en que se dijo, pues mira, vamos a llevarlo hasta 12 millas. De hecho, nos vamos a encontrar que prácticamente hace 2 días, estamos hablando de los años 80, cuando por fin se alcanza un acuerdo que más o menos deje contentos a todo el mundo. Esta situación llevó a situaciones graves, incluso entre países de nuestro entorno, como fue la Guerra del Bacalao, que fue en 1972, entre Islandia e Inglaterra, con unos enfrentamientos muy graves entre guardacostas de Islandia y corbetas británicas,
y una hostilidad próxima ya al conflicto armado y abierto. Como acabo de decir, en el año 82, Naciones Unidas por fin se pone de acuerdo y se establecen definitivamente las 12 millas y una zona económica exclusiva de 200 millas. Esto de las 200 millas ya hubo algún país que en el año 50 y pico, y además es curioso porque fue Perú, ya lo había planteado. Y a partir de ahí empezaron a aparecer distancias así un poco de perogrullo. Canadá planteaba casi 400, Francia se reservaba 80 millas en algunas de sus colonias, en otros sitios admitía las 12 millas. En fin, que esto era una merienda de negros. Entonces, para preservar estos derechos económicos y viejas y nuevas amenazas, como la piratería, el tráfico de personas o las drogas, y bueno, y de hecho en estos últimos tiempos también el tema del terrorismo, se manifestó la necesidad de buscar otro tipo distinto al meramente policial de aguas interiores, que quedaba muy cortito. Y por otro lado, cualquier escalón bajo de los buques militares quedaba sobrepasado y no tenía agilidad. Este planteamiento no es de ahora. Yo en este tema, como en otros, cuando a veces hablo de esto, le digo a la gente que las cosas no surgen. Un día por la mañana no se levanta alguien y dice, anda, qué bien, vamos a poner a 200 millas o este barco no me gusta y tenemos que utilizar este otro y con estas características, sino de que van surgiendo a pasitos poco a poco. Y el tema del OPV, pues no es de hace 35 o 40 años. En los Países Bajos ya tenían sus barcos de patrullaje offshore en el siglo XVI. Les llamaban yachts. Y ahora veréis, aquellos eran unos barcos muy ligeritos y rápidos que los utilizaban para perseguir piratas por las costas del Mar del Norte y a delincuentes comunes en sus aguas. Y también realizaban tareas de trabajos así tipo aduanero o para transportar a los prácticos. Porque los prácticos que hoy están común dentro de cualquier puerto y en cualquier país del mundo, esta gente, por el tema de sus canales, fueron unos precursores y ya lo tenían en aquel momento. El buen uso que se le dio a esta embarcación y el buen resultado, pues llevó a una derivada que fue que los dueños de las grandes navieras de la época se quedaron muy impresionados de cómo funciona el barco y empezaron a hacérselos incluso en su versión de placer. Y el hatch en holandés, que significa cazador o caza, pues se acabó convirtiendo en el yate clásico de hoy en día. Jamás lo habría imaginado. ¿Nunca lo pensaste? No. Pues el tema pues viene de ahí. Esta gente lograron hacer un diseño tan bueno de tamaño económico y veloz y al mismo tiempo con una buena habilitación que la gente de Posibles dijo, yo quiero uno, pero para mi uso y disfrute. Y de ahí viene el nacimiento, por así decirlo, del yate. Pero es curioso porque la historia amortizó como buque principal para el combate naval en la célebre batalla de Lepanto a las galeras. Pero curiosamente en muchos sitios no llegaron a desaparecer. Siguieron vigentes mucho tiempo. ¿Y sabéis con qué utilidad? Pues la de OPV. Las primeras embarcaciones militares fuera de este barquito holandés fueron galeras. ¿Qué me dices?
nosotros en España, incluso, a pesar de sus malas condiciones marineras, logramos trasladar al Caribe 6 para luchar contra los piratas y los filibusteros que por aquella época circulaban a su antojo. Ahí te tengo que interrumpir, Francisco. Sí. Que por cierto, no me habéis interrumpido y he cortado en seco, pero bueno, ya es por motivos de tiempo. Pero en lo tuyo, como tú sabes de estas cosas de mar, todo y más. Como puede llevar una galera, cruzar el Atlántico entero. Tío, o sea, que no se me ha pasado por la cabeza cómo pudieron hacerlo. Eso estaba pensando yo también, sí. Pues yo también lo estoy pensando, sinceramente. No me imagino cruzar 5.000 y pico de kilómetros a golpe de remo. Quiero pensar que en alguna de las flotillas que iban a las Indias las llevaron a remolque. No puedo entender que lo hayan hecho de otra manera. Además, curiosamente, pues sí hay constancia de las operaciones de estas galeras en el Caribe, porque de hecho está documentado que 2 fueron hundidas por Drake en Santo Domingo, otras 2 se perdieron en unos combates en Cartagena de Indias, una está documentada su pérdida por un huracán, y de la otra se sabe que estuvo en servicio muchos años en aguas cubanas. De hecho, hay una zona en el norte de Cuba que se llama el Paso de Galeras, que algo tiene que ver con esto, debía de ser un lugar por donde pasaba habitualmente, y no sé si el lugar de mataturcos o algo así, y yo creo, y la gente que ha estudiado el tema en Cuba, lo del mataturcos lo llevan porque los galeotes en aquella época solían ser moros, turcos, los que se habían cogido pues por el Mediterráneo en actuaciones de la Marina de España en aquel momento contra los moriscos y piratas berberiscos y este tipo de gente. Y estuvieron trabajando hasta el siglo XVII, por lo menos con nosotros. Pero para mayor sorpresa, cuando cayó hace años un libro sobre galeras en mis manos, Francia tenía un cuerpo de galeras que hacía las mismas tareas que estas españolas que estuvieron trabajando en el Caribe, que fueron disueltas en 1748, cuando creo que se murió el capitán general o el general que las comandaba, y entonces decidieron integrarlas a todo el personal, integrarlo en la Marina francesa. En aquel momento la Marina Real, me parece que no sé si ya estaba Luis XIV por allí o el antecesor. Entonces, fijaros de que incluso con Napoleón la última galera estaba en servicio en 1814. Y nos seguimos sorprendiendo porque, bueno, a ellos realmente les hacían 2 trabajos. Por un lado, las utilizaban como guardacostas y patrulleros, y por otro lado, era el servicio penal. No se estilaba mucho, estaba mejor visto que te escornaras en una galera remando a que te pudrieras en una cárcel. Pero hacia la época de la Revolución Francesa, cambió el planteamiento, se creó el servicio francés de penales, y entonces toda la gente que estaba de galeote acabó yéndose a los penales, y muchas veces a penales que estaban al lado de lo que luego serían los arsenales principales de la Marina francesa, haciendo trabajos bastante difíciles. Pero seguimos con más ejemplos. 1700, 1710, se crean las flotillas del Báltico, en la Marina sueca y en la rusa. Y no se dan de baja hasta mediados del 19, cuando ya surgen esos mares los primeros barcos de vapor. ¿Y qué barco se utiliza para estar haciendo esas labores de patrullaje en el Báltico? Pues, otra vez, unas galeras más evolucionadas, pero la fuerza motriz seguía siendo el remo, principalmente. Fíjate de cuándo estamos hablando, ¿eh? Y todavía siendo fuerza humana. Sí, estamos hablando ya del
finales del 19. A partir de esa fecha se empiezan a utilizar unas embarcaciones, las célebres balandras o cañoneros, que ya eran a vapor, que normalmente eran de cubierta corrida, llevaban un solo cañón. Evolucionan al motor de explosión, empiezan a utilizarse variantes basadas en pesqueros o pequeños buques de cabotaje que habían dado un buen resultado a imitación de aquel yacht holandés. Pues a principios del 20 eso es lo que había. Tampoco había que desplazarse mucho porque estábamos todavía prácticamente en la época de las 3 millas y un poco más. Tras las 2 guerras mundiales, el número de barcos que caen en desuso es tan vasto y variopinto que nadie se esfuerza en diseñar algo moderno y acorde a los tiempos. Entonces, todo barco que desciende en el escalafón termina ejerciendo de patrullero. Aún hoy, pues lo hemos estado viendo y mismamente aquí en España, pues nuestras antiguas corbetas hoy han quedado degradadas a patrulleros de altura. Algo que se está dando también en cantidad de países, pero el aumento de la zona C a las 200 millas en los años 80, ahí lo que comentábamos antes, obliga a la mayoría de los países a disponer de buques capaces que pueden estar mucho tiempo en el mar y con unas condiciones que no las estaba ofreciendo en aquel momento pues ningún buque de los que estaban dedicados a esas actividades, e incluso hay muchos que hoy están dedicados a esas actividades y tampoco dan esas calidades que hoy demanda este tipo de trabajo. Al principio se utilizaban antiguos escoltas, destructores, fragatas, que estaban superados tecnológicamente y, bueno, servían para esa labor de vigilancia costera. Tenían la ventaja de que podían permanecer varios meses en el mar y contaban con medios para apoyarse, entre otros, a flotas pesqueras, podían realizar remolques, equipos de lucha contra incendios, tenían incluso instalaciones sanitarias. Pero ahí empezó a entrar otra dinámica que era el resultado, que resultaba muy costoso de mantener y poco eficaz. Y entraba otra medida ahí a tener en cuenta y a tomar. Y es que la antigüedad empezaba a ser ya un problema porque estábamos hablando de barcos que en los años 80, en la década de los 80, pues el más joven tenía 30 años. Claro, te iba a decir, te iba a comentar de hecho antigüedad, porque es verdad que normalmente, lo digo porque normalmente tendemos a pensar al hablar de antigüedad, ¿no? O de desfase, siempre pensamos a nivel tecnológico, ¿no? De sensores o de sistemas de comunicación o de armamento, ¿no? Y no nos damos cuenta también de, en el caso de buques, bueno, que son unos vehículos que tienen que estar muchísimo tiempo a veces desplegados en el mar, lo importante de la habitabilidad, de preocuparse un poco por la ergonomía y por la salud de los que viven en el barco, ¿no? Y la comodidad, que entonces no se tenía en cuenta, o mucho menos que ahora, y claro. Es que la habitabilidad se ha quedado totalmente desfasada en esos buques. Fíjate que uno de los motivos principales que llevó a la baja del Príncipe de Asturias, y eso que es un barco diseñado a finales de los 70, ya con otras ideas y otros requisitos, construido en los años 80, fue precisamente el de la habitabilidad. Era inviable reconstruir el buque para conseguir mayor habitabilidad y sobre todo tener tripulaciones mixtas. Y ese fue un motivo, con independencia de otros que se sumaron, ese fue uno de los motivos que llevó a que nuestro buque insignia esté ahora convirtiéndose en hojalata para latas de sardinas allí en Turquía. Hubo barcos que conste que tuvieron gran éxito, porque hay la US Navy vendió una clase de destructores, los célebres Claudie Jones y derivados, que estuvieron en servicio hasta el año 2002, como
hace 15 años y estamos en el año 2002, desde el año 40 son barcos que se han marchado con la friolera de entre 50 y 60 años. Pero bueno, esto era algo que tenía que venir. Al hilo de eso, vamos a acotar también las dimensiones de los buques, porque vamos a hacer un poco de memoria y un destructor fragata de la Segunda Guerra Mundial maneja unas dimensiones normalmente por debajo de los 100 metros en la eslora, y llegar a 1.700 toneladas ya les costaba. No se llegaba a esas cifras, eran francamente difíciles. Y entonces ahora nos estamos encontrando que para un OPV la bibliografía oficial nos dice que es un barco desde 45 a 110 metros de eslora y con un desplazamiento superior a 1.000 toneladas y dedicado única y exclusivamente al patrullaje. Entonces nos da unas condiciones de vida en ellos completamente distintas a lo que podría ofrecer cualquier chatarra de la que estábamos hablando hace un momento. También hay otro tema, y es de que se han convertido en unos barcos muy versátiles que pueden ser operados por distintos cuerpos, desde la Marina de Guerra, guardacostas o incluso la policía, sobre todo los de dimensiones más pequeñas. También hay otro tema que se comentó al principio de por qué se me había muy ocurrido esto, porque siempre llegamos al tema de por qué no le ponemos unos misiles, por qué dejamos de ponerle unos misiles, por qué no lleva un antibuque o por qué no lleva defensa aérea de zona, y es que no suelen ir muy armados. Esto es una pieza de artillería y ametralladoras de distintos calibres, porque para la labor en la que están pensados llega. Lo que ocurre que aquí tenemos algunas marinas en las que este tipo de buques quedan indefinidos. Hay quien los pinta de blanco o de otro color y hay quien los sigue manteniendo de gris. La gente piensa que cuando van de gris, que es un buque de guerra, y por ahí surgen esas dudas y estas discusiones, vamos a decir, sobre si le vamos a colocar 2 jarras de harpún o si le ponemos un Sinbad o algo por el estilo. Y esa no es la idea. La idea es de hacer un buque que sí lleve un armamento que le permita pararle los pies a alguien en un momento determinado y después llevar unos equipos de intervención para realizar la labor que se les encomiende, sea pues drogas, tráfico de personas o cualquier otro tipo de contrabandos. A mayores, pues se les ha instalado a muchos de ellos pista para helicóptero y un hangar, y un helicóptero medio es muy habitual que lo lleven. Hoy en día incluso algunos de los más pequeños que disponen de pista, como no cabe un helicóptero, pues llevan un UAP. En principio, la gran mayoría de ellos en pruebas, pero me imagino que en un plazo muy cortito se va a generalizar. Esa es una de las ventajas ahora también, que con los UAV, con los Unmanned Vehicles, ¿no? Los vehículos aéreos no tripulados, los drones y todo esto permite a buques de pequeño porte hacer un trabajo que antes estaba reservado a buques más grandes y de más entidad. Eso es. Y con un coste infinitamente menor. Que también ahí entra un poco lo que has dicho de las armas, es decir, son buques patrulla de altura para ir a zonas lejanas y aguantar mucho tiempo, pero no muy armados porque su tarea no es esa y precisamente también un poco por ahorro. Entonces creamos unos buques en cierto modo económicos y luego, como siempre, como comentas tú en foros, queremos meterles armas y armas y armas y eso supone sensores y armas que son muy caras. Muy caras y tripulación, porque por ejemplo tenemos el caso de que aquí en España que se vendió el tema de los VAN como un barco de muy poca tripulación. Yo he estado a bordo de alguno de ellos y he hablado con la tripulación desde oficiales a marineros y la gente se queja, porque lo que hablábamos, estamos hablando de barcos de 2.500 toneladas ya, ¿eh? Ya es mucho volumen para mantener limpio,
y cosas por el estilo. Incluso te venden la moto de que, por ejemplo, un van lo pueden utilizar, lo manejan 8 personas y el resto pueden estar descansando, pero si tú tienes una operación en el mar que llega llegada de un helicóptero, con toda la gente que tiene que estar en la pista, el dirección de vuelo, los que están en las zodias por si el helicóptero se va abajo, cosas por el estilo, que al final poco más o menos que el comandante tiene que ponerse al timón. Pero bueno, este es un tema que ya daría para hablar en otra ocasión. Y continuando lo que estábamos, pues lo que hablábamos, ¿no? La polémica del armamento. Recordemos que hasta el 82 no se marcó las 12 millas y las 200 como zona exclusiva. Y justo hoy ha salido el comentario ahí con Juan de que veníamos a nivel naval de la célebre revolución conocida como la Guerra de los Microbios. Esto de la Guerra de los Microbios no es una definición de los 80, ya viene de los 90 del siglo XIX, porque en aquel momento estaba el tema de los torpederos y los acorazados. Y aquí, cuando se vuelve a retomar la Guerra de los Microbios en los años 80, venimos del hundimiento del destructor Eliad por una lancha Comar egipcia de solo 60 metros y 24 toneladas, a base de un misil. Claro, entonces eso hizo que en la década de los 70 cualquier cosa que flotase pudiera embarcar misiles, y en esa tesitura pues nace el OPV, que viene a ser un contraste enorme, porque ahora, cuando hablemos de ciertos OPVs, vamos a ver de qué dimensiones estamos hablando y de qué armamento están utilizando. Hay que recordar que mucho de lo que se construyó en los años 70 ahora se está extendiendo en el tiempo por dos motivos. Uno, general, como está ocurriendo con todos los buques de las marinas, que si antes se estaban liquidando en el entorno de los 30 años, pues los barcos empiezan a ser tan caros y sofisticados que ya se han alargado 10 añitos más y los barcos están empezando a marchar entre los 35 y los 40. Eso lo estamos viendo ahora y lo veremos más adelante, porque a los precios disparatados que tienen los buques de guerra no se va a poder hacer excentricidades, como incluso hicieron los ingleses en estos últimos años, de deshacerse de buques con apenas 20 años, o como está ocurriendo en estos días, que están deshaciéndose de buques anfibios que se están poniendo a la venta en torno a los 18, 19 y 20 años. Entonces, como decía, vamos a repasar un poco pues lo que hay en inventario, y así nos vamos dando cuenta de por dónde van los tiros de lo que es un OPV hoy en día, y mentalmente lo podemos comparar con los buques de patrulla, que también daría para hablar en otro programa, pero que ya están más orientados a lo que es el combate, mientras que este está orientado a la vigilancia y el patrullaje. Yo he hecho un guioncillo viniendo del norte de Europa para abajo, y a lo mejor salpicado con citas a otros países, porque el alargamiento de la vida de los buques es que muchos de nuestros buques han tenido una segunda vida en marinas de segunda y de tercera división. Previo repaso en un astillero, pues han salido los barcos con vida para 15 o 20 años más, y muchos de ellos, pues hoy en día todavía hay alguna clase inglesa que está en la Marina de Bangladesh y que yo creo que deben de rondar los 60 años. Pero como decía, vamos a dar un repaso a lo que hay por ahí y nos vamos dando cuenta y vamos enfocando realmente lo que es un OPV moderno, en qué tamaño se mueven y cómo está la cosa. Si empezamos en el norte, son los noruegos los que tienen un amplio abanico de buques de estas características.
El que tiene uno de los más modernos también es Islandia, que es el célebre Thor, que es un diseño noruego y de Rolls-Royce, que se fabricó en Chile, que entró en servicio, yo creo que hace 5 años escasos. Pero a lo que vamos, es un buque que desplaza más de 3.900 toneladas, que tiene 98 metros, prácticamente 100, y ahí donde lo vemos va armado con un 40 milímetros y 2 piezas del 1270. Para semejante tonelaje, y cuando asimilamos al OPV o lo identificamos como un buque de guerra, es totalmente, entre comillas, ridículo. Lo que hay que ver es a la labor a la que se dedican y que con ese armamento solucionan de sobra. Hablábamos de los noruegos, que son los que tienen el abanico más amplio de buques. Sus buques más antiguos, que son de los 80, justo en el momento del cambio de legislación, vamos a decirlo así, son barcos que llevan piezas de 57 milímetros y de 2 a 4 de 20 milímetros y ametralladoras. Y ya eran barcos en aquel momento que desplazaban 3.200 toneladas. Vuelvo a recordar que un destructor de la Segunda Guerra Mundial rondaba las 1.700. Y una fragata, como podían ser las F-70 nuestras, rondaba prácticamente el mismo tonelaje. Entonces estamos viendo un pedazo de bestia para patrullar y el armamento completamente disminuido y muy sencillo para las labores que va a realizar. Evidentemente, si lo que vas es a defender tus intereses pesqueros, pues te sobra con un cañón de 57 y un cañón de 30, porque puedes hacer papilla a un barco de pesca sin mayores problemas. Y si te vas a dedicar a ir a buscar flacuchos o piratas por ahí adelante, mejor o peor armados, el armamento es lo suficiente para disuadirlos de que se acerquen y de cortarles la actividad que están realizando. En los años 90, pues los noruegos continúan, sobre todo ahí influyó mucho que ellos tenían el petróleo y construyeron y tienen una flota de OPVs hoy en día, yo creo que más amplia que es la propia Marina noruega en sí. Tienen 3 buques de 3.200 toneladas, construidos ya en los 90, también de 92 metros de eslora. Y esta gente, por ejemplo, ya utiliza gas natural, ya son barcos que utilizan energías limpias y unos sistemas de propulsión muy parecidos, muy evolucionados, ya más en la gama de los que utiliza un remolcador que en los que utiliza un buque de guerra clásico. Y si ha puestos a ponernos en barcos que llaman la atención, los noruegos tienen uno, el Svalbard, que es del año 2002, 2000, sí, por ahí debe de andar, que tiene más de 6.000 toneladas, 103 metros de eslora y su única arma es un cañón de 57 milímetros y armas ligeras que pueda llevar la tripulación. Fíjate, madre mía, 6.000 toneladas. 6.000 toneladas, que estaríamos hablando de un F-100. 1.000 toneladas arriba a plena carga. Pero por ahí nos vamos. Son barcos de 5.000 y pico toneladas que casi se te van a 7.000 a plena carga y aquí estamos hablando de un barco de 6.000 toneladas para hacer labores de OPV. Bueno, este barco también tiene capacidad para trabajar como rompehielos, pero bueno, a lo que vamos es de que cuando se piensa en un OPV no es el... Hay 3 categorías, pequeña o 3 tallas, pequeña, mediana y grande. Y la gente, en general, en los países más avanzados y con más intereses marítimos, se van a la talla grande, mediana grande. La pequeña apenas aparece. Los finlandeses tenían unos que fueron donados a Djibouti, por eso digo que la segunda vida de los buques está hoy muy activa y hay países que los están utilizando a pesar del tiempo que podían tener. Estos pasaron también a tener un barco que se llama el Turba, que se construyó en Rumanía, que no lo tienen armado,
pero pueden armarlo en caso de crisis. Y nos vamos ya a 1.800 toneladas y 95 metros de eslora, y también se alimenta con gas natural licuado. Que esto es algo totalmente novedoso porque están empezando ahora a construirse los primeros mercantes y algún crucero turístico con este tipo de propulsión. Pero en el tema de los OPVs ya van adelantados, yo creo que una década al resto de los buques que están navegando hoy en día. Suecia, por ejemplo, es uno de los que carece de este tipo de barco. Por las características de su costa y de su propia marina, no consideran necesario tener este tipo de buques. En cambio, los rusos, incluso en el Báltico, que sería el mismo mar que el de finlandeses y suecos, sí tienen algunos buques de dimensiones modestas, sobre 700 toneladas, 60 y pico de metros de eslora. Y volvemos a lo de siempre. Siempre una pieza de 30 milímetros, en este caso, dos de 12,70, y curiosamente este elemento, por ejemplo, pues lleva 8 mampas. Pero yo creo que es porque se lo pueden permitir y les deben de sobrar de gran cantidad de buques que han estado dando de baja últimamente, que ya quedaban obsoletos. Después tienen barcos también grandes de 3.000 toneladas y 90 metros, ahí ya con cañón de 76 milímetros y dos de 14,6. Y siguen teniendo unas pequeñas embarcaciones de 400 toneladas y 50 metros de eslora para las... Ya incluso yo creo que más bien en tareas fluviales. Están en zonas intermedias, en sus grandes ríos navegables, se meten río arriba, unos pocos kilómetros, y en las 3 millas, porque luego los rusos particularmente tienen una flota fluvial que sería también para comentar algún día. Dinamarca tiene también barcos y se mueven en las 3.500 toneladas, 111 metros de eslora, también con un 76 metros. Alemania tiene otra clase de buques también, que más pequeñitos, sobrepasan los 1.000 toneladas, una cosa así. 66 metros de eslora, también sin armar, y me parece que los utiliza perdón, la Policía Federal. Holanda, para mi gusto, es el que tiene en servicio el OPV más bonito. Yo creo que a veces por el foro lo hemos comentado, son estos 4 buques que se llaman, el primero es el Holland, que es el que da el nombre a la clase, pero ya estamos hablando de buques recientes de estos últimos años, y estamos hablando también aquí de buques de 3.750 toneladas, más de 100 metros de eslora. Y bueno, estos ya es un barco con más pretensiones, porque lleva un Otto Melara de 76 milímetros, un cañón teledirigido de 30, varias ametralladoras de 12,70 y varias de 7,62. Esto ya no sería exactamente el OPV al que nos tienen acostumbrados, por ejemplo, los noruegos o los islandeses o los mismos daneses. Es ya un barco que tiene unas funciones en que en cualquier momento, aparte de que tiene reserva de espacio, flotabilidad y generación de fuerza, para que en un momento determinado le pongas unas jarras para lanzar misiles y se queden tan anchos, ¿no? Pero ya estamos hablando de un tipo de barco así un poco dudoso. Inglaterra, que empezó en los años 80 a enfrentarse, venía de antes, con los islandeses, no tenía nada que ofrecerles y mandó a sus corbetas para chocar contra los OPVs irlandeses. Venía de unos viejos barcos derivados de barcos mercantes que se llamaban la clase Castle y los de la clase Island, que ahora podemos verlos prestando servicio pues en sitios tan variopintos como Togo, Bangladesh, y
A estos le sucedió una clase que se llama River, y que además recientemente han sacado, ha sido votado ya el primero de la clase River, el Batch 2, que han sido unos barcos que incluso que los han tenido desplazados en Malvinas principalmente, para hacer, aparte de trabajar como PV, pues para hacer presencia naval, aunque siempre han tenido detrás de ellos a una fragata de la Royal Navy. Para ser el país, o para el país que fue, los ingleses en este momento, pues en OPVs están a una altura muy por debajo ya de Noruega, de Islandia no, pero a la par de los holandeses. Es curioso cómo la Royal Navy ha pegado últimamente, que en algunos aspectos, ya no solo en el tema de los OPV, como pueden ser el tema anfibio, está en estos momentos de llevarse a cabo. La liquidación de buques anfibios que tienen previsto se quedaría con una capacidad anfibia inferior a la holandesa. Pero bueno, ellos sabrán. Pero me imagino que como a todos, el dinero no les sobra y lo tienen que quitar de algún sitio. Claro. Otros que tienen un país que también tiene un amplio abanico de OPVs es Irlanda. Tiene unos muy antiguos, el Etienne, el Orla o el Clara, y luego tiene una serie intermedia que ya es de los años, finales de los años 90, que son la clase Risen, también muy bonitos, unos barcos preciosos, y ahora acaban de sacar su última serie de OPVs, que es la clase Samuel Beckett, que es unas líneas muy anteriores a la serie anterior, pero ya ligeramente más grandes. Ya se mueven, yo creo que se van en unas 800 o 900 toneladas más. Estamos hablando de 2.300 toneladas y 90 de eslora. Van incluso más armados. Llevan también un cañón de 76 milímetros, 2 de 20, 2 de 12,70 y 4 de 7,62. Como vemos, en función del país, Irlanda, como al no tener ejército y solo tiene la guardia, pues que es un poco policial, pues ha invertido en unos OPV en este momento, por así decirlo, más ofensivos que de lo que es habitual. Pero bueno, son esas las razones, ¿no? De que parece mentira, ¿no? De que un país como Irlanda, así como Islandia, que viene siendo un territorio similar, tiene enormes barcos, pues con una pieza de 57 milímetros. Esta gente, últimamente en lo que acaban de construir, el último ha sido reciente. Yo creo que el gemelo del Samuel Beckett, si no lo entregaron en enero de este año, lo entregaron a finales del año pasado. Ya vemos que llevan un armamento muy superior a lo que llevaban el OPV tradicional y lo que solían llevar los anteriores que tenían ellos. Viene a ser, a mí estos dos barcos me recuerdan en líneas al modelo holandés. Tienen la mano de los diseñadores, deben de tener algo en común porque las líneas son muy similares. Después llama la atención un país como Francia, que no solo tiene las aguas nacionales, continentales, sino de que después tiene los territorios de ultramar, que viene trabajando con sus célebres patrulleros, los P400, que ya se están dando de baja ahora, y que, como vimos antes con los ingleses, pues se los está llevando Gabón y Kenia en segunda mano, y derivados de estos P400 los tiene Brasil comprados nuevos. Tiene 3 flamantes en aguas europeas, una serie que ahora no me acuerdo cómo se llama, y después están sacando lo que llaman los patrulleros guyaneses, que son unos que los están llevando precisamente para a Guyana, y tienen todavía sin definir, tienen un proyecto que se llama Basimar, que todavía está muy verde, por lo menos en lo que se conoce públicamente.
sobre los nuevos OPVs. Ya aquí en la península, nuestros vecinos, los portugueses, pues tienen sus dos buques de la clase Viana do Castelo de 1.600 toneladas, 83 metros de eslora, armados con un 30 milímetros, unos barcos que por la situación económica que sufrió Portugal en estos últimos años, pues fue totalmente una odisea conseguir sacarlos. Estaban previstos 10, han logrado sacar 2. Se hablaba de que se iban a vender incluso para hacer caja al Uruguay, y llevó consigo arrastró toda esta crisis a los astilleros de Viana do Castelo, que están en estos momentos en liquidación. Esto es pues, comentado así como nota al margen. Llegamos a España y con la llegada de los VAN se empezó a dar de baja una gran cantidad de material. En primero aquellos célebres Anaga, que fueron unos barcos que nacieron con mal pie. Nacieron en el momento oportuno, después de que se planteó el tema de las 200 millas, pero como siempre la situación del país no estaba para muchas historias. Primero los iba a financiar el Ministerio de Comercio, dio 8.000 millones de la época para su construcción, después se rebajó sensiblemente y entonces los más grandes de los Anaga, que son la clase Serviola, que todavía está en servicio, que ya tienen 1.200 toneladas y 68 metros de eslora, pero de armamento 212-70 y un cañón de la época del Capitán Trueno. Esa es la problemática de aquel recorte que en su día hizo que estos buques nunca salieran bien armados, algo de lo que siempre se quejó la gente, que incluso ha llamado la atención porque recientemente me comentaba alguien que estuvo de patrulla en aguas del Golfo de Guinea que fueron avisados para realizar escolta de un anfibio norteamericano y cuando se acercó al anfibio les preguntaron si era la escolta y dijeron que sí y de que estaban armados y le preguntaban ellos, ¿armados de qué? Porque claro, cuando vieron el cañón que llevaban en proa, las risas se oían de la quilla a la perilla. Pero bueno, es lo que hay. En servicio seguimos teniendo nuestras antiguas descubiertas, que unos buques creados operativos para la lucha antisubmarina y como escoltas en su momento de 1.640 toneladas y 88 metros de eslora, pues comparado con un VAN que ya están pensados y con una visión más similar al OPV que otra cosa, pues tenemos las 2.500 toneladas y 90 metros de eslora. Así como en eslora más o menos andan parejo, en desplazamiento prácticamente les quitan 1.000 toneladas y 1.000 toneladas son mucho, que sería otro barco casi. Y dentro de lo que tenemos en España habría que incluir al Petrel de Aduanas con 1.600 toneladas, 72 metros de eslora. Tiene otro más reciente, el Fulmar, 1.000 toneladas y 61 metros de eslora. Y después, que también ya nos daría para tema aparte, el refrito de la Guardia Civil. El refrito de la Guardia Civil con su Río Miño, que era un antiguo pesquero japonés construido en los años 80 y transformado en patrullero. Ahí el único que sacó ganancias fue el astillero que lo transformó, porque no creo que la Guardia Civil le esté sacando mucho jugo, ni que la tripulación esté muy contenta a bordo de un barco de estas características. Otra joya de la corona es el Río Tajo, que era un antiguo buque de salvamento construido en Alemania en el año 73, también transformado en patrullero, que me imagino que el beneficio de ese fue para el astillero que lo transformó, porque no creo que la institución le saque mayor beneficio. Y el Río Segura, que fue la última adquisición. Esta es una construcción nueva
que se construyó en Astilleros Gontán, en Asturias. Es un barco de 1.700 toneladas para 73 de eslora, y todos ellos, como los anteriores, armas ligeras y lanzagranadas. Habría que añadir también aquí otros 3 buques que tiene la Armada Española, que son el Arnomendi, el Alborán y el Tarifa, que son barcos derivados de pesqueros. Tienen sus inconvenientes. Fue una solución barata en el momento para hacerse con este tipo de barcos. Alguno porque estaba de reciente construcción o no estaba pagado por el armador y cosas por el estilo, y se fueron haciendo con ellos por poco dinero, y además me imagino que a las tareas a que se dedica, que son muy relacionadas con la pesca y llevan a bordo inspectores comunitarios habitualmente, pues habrá puesto dinero el Ministerio de Agricultura para pagar la factura. Nuestros vecinos los italianos tienen barquitos pequeños, los Saetia, que también se han vendido a Malta, Panamá o Irak, armados con 25 milímetros, cañones teleoperados, algo que nuestros buques ninguno, quitando los Van. Y después ya tienen unos buques más grandes, la clase Casiopea de 1.500 toneladas. Ahí ya van también armados con un 76 milímetros, operadas de 25 milímetros y diversas instalaciones de 12-70. Japón tiene también una guardia costera muy potente, tiene barcos OPV. En cambio, Estados Unidos, que en sí sus guardacostas ya son una armada, no se plantean este tipo de buque y andan con unos buques que incluso cuando son dados de baja, pues muchos países los pasan a su primera lista, a formar parte de sus flotas de combate perfectamente. Pero bueno, como esta gente ya trabaja en otra liga, hasta ahora de esos descartes de buques del guardacostas norteamericanos, pues se han beneficiado Nigeria y Filipinas, que han incorporado muchos a su marina. Pero estamos hablando ya de unos barcos con un armamento, una equipación, un número de tripulantes que están a años luz de todo lo que tenemos los demás. Chile y Colombia también han renovado recientemente con buques de construcción nativa pero diseño alemán del astillero Fasmer. Son los célebres OPV-80. Alguno de ellos ha estado con uno de nuestros Van en el Índico, operando en las operaciones en la costa de Somalia. Al final, lo que hemos comentado ahora con esta relación de buques es la de que nos demos cuenta de que el OPV ya no es aquel patrullero de costa, que eso ha quedado en manos de gendarmerías, carabineros, guardias civiles, policías, etcétera, etcétera, que es un barco ya de una mayor entidad, de que lo tienen 60 países en el mundo, en el último inventario que circula por ahí, 60 marinas, aparte de otro tipo de patrulleros ligeros que pueden hacer ese tipo de actividades, ya tienen al OPV en plantilla. El OPV era un barco que no existía, que es reciente, que le queda mucho por recorrer. Ya visteis el amplio campo de prototipos y modelos que hay, con armamentos diversos, y quitando en algunos sitios en que se solapan entre un buque militar y un buque patrullero de altura, el resto, su construcción es una arquitectura completamente distinta a lo que entendemos al ver un barco de guerra. Para entender un OPV en general hay que hacerse la idea, imaginarnos el célebre barco de apoyo a plataformas con proa elevada, castillo a proa con toda la habitabilidad hacia ahí y unas popas amplias donde llevan instaladas pistas para operar helicópteros
o tener operaciones de vuelo, aunque no los lleven, donde poder llevar lanchas neumáticas de asalto o, en algún caso, algún tipo de contenedor que le permita realizar una labor de otro tipo o reforzar en momentos determinados alguna capacidad del buque que por la misión que tienen que llevar necesitan ese tipo de refuerzo. Estoy pensando, por ejemplo, en la zona de hospital, que en algunos es más o menos grande, pero en muchos de buques de este tipo hay una zona para cargar un contenedor estándar preparado para utilizarlo como zona de hospital, convalecencia o algo por el estilo. Lo que hablamos es que la tendencia es a crecer, a darle habitabilidad por su necesidad de permanecer en el mar. Equipos más sofisticados tienen el agravante, como ya comenté, de tender a poca tripulación, con lo que eso representa de esfuerzo para las tripulaciones. Eso es un tema que me imagino que no se dejará en el olvido porque va a repercutir en el servicio que presten los barcos. Y por mi parte, pues nada más. Simplemente espero que haya quedado un poco claro de que esto no es un barco de guerra, aunque en algunos momentos y en algunas marinas la definición del buque no sea ni carne ni pescado. Pero la tendencia general es a la de hacer un buque hoy en día completamente distinto al buque militar al uso. Y por lo demás, mi parte finalizada. Pues yo quería decir, Dime. Francisco, bueno, aparte de que muy interesante y varios de los datos que has citado, además, yo no tenía ni idea y no sabía que era así, como todo lo que comentaste al principio, ¿no? De aquellos inicios. Y que me parece muy interesante ese punto que dejas bien claro de que un OPV, ¿no? Un Offshore Sí, Patrol patrón Vessel, ¿no? vessel. Un Sí, barco de patrulla es eso, es un patrullero. No es un buque de combate que pretende ir a hundir otros buques, ni submarinos, ni derribar cazas de combate. sí, exactamente. Es que hoy el concepto ese, pues, está acabado, entre comillas, ¿no? Nunca se sabe lo que puede suceder, porque nos encontramos con que al salir de la Segunda Guerra Mundial eh, se estaba preparando la tercera. Entonces, el patrullero tradicional seguía siendo el mismo patrullero y con las mismas intenciones que durante la Segunda Guerra Mundial. Buscar al enemigo, escoltar en la costa a mis buques mercantes, a mis buques de pesca, eh, y después, si surge la suerte de detectar submarinos, evidentemente cada vez más difícil, ¿no? Sobre todo por el avance del arma submarina y por el objetivo de los submarinos, que ya no era tanto la guerra al tráfico marítimo, sino el asestarle utilizando misiles al enemigo en las áreas más neurálgicas. Y entonces eso no lo ibas a cazar con un patrullero de este tipo. Pero sí que la idea durante largo tiempo, pues sí que fue esa, de mantener patrulleros armados como se estuvo haciendo en la Primera Guerra Mundial, en el periodo de entreguerras, la Segunda Guerra Mundial y posteriormente. También en aquel momento se daban unas circunstancias en que la URSS empezó a expandirse por los siete mares. Entonces no era de extrañar que bajo la inocente apariencia de un pesquero o un buque mercante se escondiera un sofisticado sistema de inteligencia que se acercaba a las costas de los países europeos. Con lo cual era necesario, no se iban por las buenas, no, ahí no podías llegarles con mucha mano izquierda y de muy buenas formas de vete de aquí porque muchas veces te embestían a la mínima que hicieras. Entonces ya había que tener un tipo de barco con
otro tipo de características. Esa patrulla costera que no hacía el barco pequeñito de siempre, pues para que nos hagamos una idea, lo estaban haciendo barcos aquí en España como las descubiertas, o en Francia los célebres A69, que muchos de ellos aún hoy pues siguen vigentes en Turquía y en Argentina. Pero ese era el tipo de buque, un barco armado hasta los dientes porque tenía que estar preparado para todo y en cualquier momento. Hoy las cosas se han relajado lo suficiente para que ese tipo de buques no sean necesarios, de que no tengas necesidad, porque además te han surgido otro tipo de necesidades. Vamos al tema de las 200 millas, vamos al tema del terrorismo, vamos al tema de la piratería, que son en el tema de la piratería o el contrabando, que parecen cosas que eran de siglos pasados, pues las tenemos bien presentes aquí un día tras otro, o el tema del tráfico de personas o la inmigración ilegal. Entonces el barco que tiene que enfrentarse a eso, evidentemente, pues no es un barco cargado de cañones, ametralladoras y lanzamisiles. Bueno, por longitud hemos dividido la grabación en 2 partes, así que próximamente emitiremos la segunda parte con el análisis de las etapas de desarrollo del Eurofighter Tifón. Hasta pronto.